Eran aproximadamente las 3 de la madrugada. Me encontraba en mi habitación, estudiando para un examen importante de la universidad. Mi única compañía en esa fría noche de invierno, era una vieja radio que había pertenecido a mi madre. En ella estaba escuchando un programa bastante sencillo. Este consistía en un locutor hablando de diferentes temas, y pidiendo la opinión de los oyentes. Por supuesto, había un número para llamar en caso quisieras responder. Debo admitir que muchas veces, sentí el impulso de querer realizar una llamada al programa, y sentirme parte de él. Pero, siempre alguien llamaba antes que yo, lo cual, me resulta curioso. Pues, cuando era niño, realmente pensaba que nadie estaría despierto a tan altas horas de la noche. Pero no es verdad, hay gente que a estas horas está trabajando, estudiando, y simplemente no haciendo nada. Es por eso que me gusta el nombre de este programa. La ciudad nunca duerme. Las respuestas graciosas de los radioyentes, me causaban algunas risas. Cosa que hizo muy amenas mis madrugadas. Sin embargo, el tema de esta noche, era en lo particular aburrido. Literatura. Sinceramente, no disfrutaba mucho de ese tópico, pero como no tenía nada mejor que me acompañe esta noche, decidí simplemente escuchar. Sin embargo, el programa llamó mi atención, cuando el locutor comenzó a hablar de un libro famoso. La sombra de la noche. Escrito por Edgar Stone. Para ser honesto, nunca lo he leído, pero muchos de mis allegados me lo han recomendado tantas veces, que al final le cogí un poco de repudio. No obstante, el tema se puso interesante cuando el locutor habló del primer fracaso literario de Edgar Stone. Empuje de amor. Se dice que la gente, en su tiempo de salida, odió tanto este libro que algunos quemaban sus copias. Irónicamente, el libro fue un éxito de ventas. Actualmente, encontrar una copia en buen estado de Empuje de amor, es una tarea realmente complicada. Los coleccionistas de libros de Edgar Stone, quieren hacerse con una copia en buen estado de Empuje de amor, para completar su colección. En ese momento, llegó mi parte favorita del programa. El segmento donde los oyentes llaman al locutor. Al principio nadie respondía. Sentí que esto era el destino. Tal vez, esta noche podría ser parte del programa. Emocionado, y sin idea de que podría hablar con el locutor, cogí el teléfono. Pero, en ese preciso momento, pude escuchar cómo alguien respondió. Hola, buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Soy Franco Castañeda, un fan de los libros de Edgar Stone. Ya veo. Déjeme adivinar, ¿quiere hablar de su parte favorita del libro, La sombra de la noche? No. Quiero hablar de Empuje de amor. Por años, he estado investigando este libro, y me he hecho con al menos unas 100 copias en mal estado. Gracias a eso, he podido completar la historia en su totalidad. Además, he recuperado decenas de periódicos con noticias sumamente alarmantes. Verá, lo que usted está diciendo sobre Empuje de amor, es falso. ¿Es falso? Pero si esa es la información pública que se tiene sobre ese libro. Así es. Primero, déjeme decirle una cosa. Mi libro favorito de Edgar Stone, es definitivamente Empuje de amor. Tras terminar de armar la historia en su totalidad, y entender el contexto de la misma, puedo decir sin temor a equivocarme, que esta es la historia más escalofriante escrita por el autor. Señor Franco, ¿sería tan amable de explicarse por qué ese libro le gusta tanto? Estoy seguro que mis radioyentes también quieren escucharlo. En ese momento, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Para este punto, dejé de centrarme en mis libros, y decidí prestar atención a lo que el señor Franco Castañeda relataría. Déjeme preguntarle una cosa. ¿A qué género cree que pertenece el libro Empuje de amor? Bueno, por el título, puedo darme a la idea de que seguro se tratará de drama y romance. Una risa se escuchó desde el otro lado de la línea, el señor Franco se estaba riendo, pero su risa no era ordinaria. Parecía que tras de ella, había mucha locura. Sí, podría decirse que está en lo correcto. Déjeme darle un resumen general del libro. Este relata una historia de amor bastante cliché y acaramelada, entre Ian y Carla. Ambos se conocieron en un parque, tras Ian empujar por accidente a Carla. Este suceso, además de ser el punto de inicio de su romance, es lo que le da el nombre al libro. Empuje de amor. Pues, Carla solía decirle a Ian, amor. Durante todo el libro se nos muestra su relación como algo bastante idealista. Hasta podría decir que incluso, envidiable. Hasta donde me cuenta, la historia me parece bastante monótona.
Supongo que eso no fue lo que le llamó la atención. Está en lo correcto. Ahora, déjeme contarle la parte más importante. El clímax de la historia comienza en el capítulo final. Ian, tras pensarlo por mucho tiempo, toma la decisión de querer casarse con Carla. Pensando de forma romántica, él la invita al mismo parque donde se conocieron. Sin embargo, en el relato se nos cuenta cómo ellos pasan muchos obstáculos para llegar al lugar donde acordaron verse. Uno pensaría que es para darle más emoción a la trama. Pero, bueno, ya lo explicaré más adelante. Tras llegar Carla, Ian le muestra el anillo. Pero, la expresión de Carla no fue una sonrisa. En su lugar, hizo una mueca de absoluto terror. Había algo detrás de Ian. El relato se convierte automáticamente en una historia de pesadilla. El monstruo que se describe en la historia es bastante aterrador y detallado, tanto que es imposible que no se te venga a la mente. No quisiera describirlo, porque de solo imaginarlo siento escalofríos. El monstruo lanzó un rugido aterrador, mientras que empieza a perseguirlos. Ian, sin más fuerzas, mira detrás de él, solo para ver a la criatura prácticamente a solo unos pasos de ellos. En ese momento, Ian empuja a Carla hacia el monstruo. Este, tras atraparla, comienza a devorar su carne y solo se puede escuchar los gritos y los huesos de Carla siendo triturados. En ese momento, tanto el locutor como yo nos quedamos mudos. Empuje de amor no hacía alusión solo a cómo se conocieron Ian y Carla, sino que también fue lo que hizo Ian para salvarse del monstruo. Él era amor. Y su última acción con su amada fue empujarla a las fauces de aquella bestia sedienta de sangre. Tras unos minutos de silencio, el locutor dijo algo. ¿Y qué sucede? ¿Cómo termina? No me diga que eso es todo. El final es algo que no se puede, bueno, se lo contaré más adelante. Quisiera saber qué opina de la historia. Al principio, hubo silencio en la línea. Como si el locutor estuviera eligiendo sus palabras. Al poco tiempo, comentó algo muy cierto, y con lo que estoy de acuerdo. Ja, qué historia más absurda. Prácticamente el final no fue nada esperado y solo buscaba generar impacto. Se equivoca. Una vez terminado el libro, volví a leerlo, solo para darme cuenta de algo. Hay ciertas partes de la historia que son, ciertamente curiosas. ¿Qué quiere decir con eso? En la página número 67, en el párrafo inicial, esta línea de diálogo es aparentemente dicha por Ian. Carla se veía tan blanda y tierna. En ese momento me di cuenta de algo. Esa línea pareciera que no fue dicha por Ian, sino por el monstruo que mató a Carla al final de la historia. Tras este hallazgo, me hice una pregunta bastante curiosa. ¿Qué tal si en esta historia hay tres narradores? Ian, Carla y el monstruo. Esto me da la idea que este los estuvo observando desde que ellos se encontraron. Ya que hay más líneas de diálogo bastante extrañas, que, al principio, juzgué como simples deslices de un autor novato. A continuación, citaré algunas. Mis dientes tronaban con solo verla. Me pregunto si algún día podré disgustarla. Esa noche en el parque, vi a una encantadora jovencita. El sonido de su voz fue suficiente para hacerme agua la boca. Esas líneas de diálogo no parecen que fueran dichas por Ian, sino por el monstruo. Yo para este punto estaba paranoico, sin embargo, el señor Franco parecía estar disfrutando de su exposición. Al poco tiempo, él le respondió al locutor. Sí, pero hay algo más. Si prestamos atención a lo que sucede en el mundo donde se cuenta la historia, nos enteraremos de que se están reportando desapariciones de gente en callejones, lugares oscuros y parques. Pero como dicen, el amor hace que pienses que el resto del mundo no importa. Si enfocas tu lectura en lo que sigue sucediendo en la ciudad donde ocurre la historia, te das cuenta que cada vez la situación va a peor y que se reportan cada vez más muertes en el parque donde ellos se encuentran al final. A la vez, se nos da a entender una cosa más. Los obstáculos que tuvieron que pasar Carla e Ian no fueron para darle más emoción a la trama. Fueron porque ese lugar era realmente peligroso. Con todo esto, pude darme cuenta que en realidad, la historia trata de una ciudad aterrorizada por un monstruo devorador.
En varias partes del libro, se nos dice cómo Ian apaga la televisión y lee a medias los titulares de los periódicos, donde se menciona las noticias de las muertes. Él simplemente las ignorará, por lo que el lector también hará lo mismo, ¿no? Hubo silencio en la línea. Si lo que nos dice el señor Franco es cierto, quiere decir que Empuje de Amor era una obra mucho más interesante de la que aparentaba. Pero, ahora, quedaba una sola pregunta. La cual, el locutor preguntó en mi lugar. Entiendo, pero, ¿por qué la gente quemaba las copias de sus libros? No veo una buena razón para ello. Recuerda que al principio le comenté algo sobre unos periódicos con noticias sumamente alarmantes. Bueno, estas consistían en una serie de reportes, donde muchas personas juraban que, tras leer la página final del libro, habían visto al monstruo de la historia. Rebuscando mucho más en los periódicos, me enteré que la situación fue a peor, tanto que algunos terminaron suicidándose, o como dicen los reportes oficiales, sus corazones simplemente dejaron de latir. Pero, eso no es todo. Encontré un recorte bastante destruido, donde una chica llamada Emma Ilurbe dice algo interesante. Para todos los que hayan adquirido Empuje de Amor, no lean la página final. Quema ese objeto demoníaco antes que sea demasiado tarde. Tras esto, sucedió la segunda catástrofe, una serie de incendios descontrolados en toda la ciudad. Quizá esta chica tenía una buena intención, pero su denuncia solo logró que la situación fuera a peor. El 28 de noviembre del año 1991, todas las copias restantes de Empuje de Amor fueron quemadas en uno de los depósitos de basura principales. La gente que vive por allí, dice que de entre el fuego, se podía escuchar como un demonio gritaba de dolor. La verdad, todos estos hechos fueron ocultados, y con el paso del tiempo, todos fueron olvidándose de ese tema. Quizá es por eso que nadie reprende al autor Edgar Stone y su primer fracaso literario. Simplemente me quedé mudo. Si todo lo que decía el señor Franco era cierto, sin duda este libro era una pieza de valor incalculable. Solo las personas que no habían decidido quemar sus libros, tenían una copia, aunque quizá, en mal estado. Con esto, pensé que había sido suficiente, tanto el locutor como yo, habíamos entendido el punto de su historia. Debía apagar la radio en ese momento. Pero, no lo hice. Vaya, señor Franco. Gracias por compartir su opinión con nosotros, ha sido una larga entrevista. Pero creo que debemos dejarlo hasta aquí. Estaba a punto de irme a por un bocadillo nocturno, cuando él volvió a hablar. Espere. Hay una cosa más, no soy de las personas que les gusta dejar las cosas a medias. Estoy seguro que sus radioyentes no quieren un final abierto sobre este tema. Por si no lo recuerda, no he leído la página final. He logrado reconstruirla. A decir verdad, soy un poco escéptico sobre todas las noticias que he recopilado. Es por eso, que esta noche, daré un cierre definitivo leyendo la página final sobre la historia. Solo se trata de una página en blanco, al final, solo hay una línea de texto, pero es inentendible. ¿Inentendible? ¿Está escrita en otro idioma? Tal vez sea eso. El texto está escrito en una letra bastante pequeña, debes acercar tu cara hacia el libro para poder leerlo. En nuestro idioma, su pronunciación dice algo como Kilt, Mone, Iat, Source, Jaco, Nog, Bere, 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 Ber. En ese momento, el único pensamiento que invadía mi mente, era: por favor, que todo sea una broma. Aunque los sonidos desgarradores parecían reales. Pero, lo peor, es que, por una milésima de segundo, tras oír al señor Franco, se me vino una imagen mental de este monstruo. Su carencia de pelo, piel negra como la noche, su rostro que aparentaba humanidad, pero que de ella sobresalían unos dientes filudos y puntiagudos. Sus afiladas garras, y profundos ojos de color amarillo. El locutor se oía bastante conmocionado, dijo que seguramente todo se había tratado de una broma. Pero, por cómo se oía, sé que no se sentía bien. De hecho, parecía que estaba sintiendo paranoia. Le entiendo, porque yo también sentí eso mismo. Al poco tiempo, y sin poder resistir más, el locutor terminó el programa de manera abrupta. La imagen de ese monstruo se me viene a la mente cada cierto tiempo. Esa noche no pude dormir. Esto mismo, me hizo meditar un poco las cosas. ¿Por qué le sucedió eso al señor Franco?
Mientras múltiples ideas pasaban por mi cabeza, caí en cuenta de algo aterrador. Las copias de Empuje de Amor. El señor Franco dijo que tenía alrededor de 100 copias en mal estado de dicho libro. Lo que podríamos decir, que equivalió a como si leyeras el final del libro unas 100 veces, como si ese párrafo final fuera alguna forma de invocarlo. O tal vez, decir esas palabras, es una manera de invocarlo, y leerlo en tu mente, es una forma de traer a ese monstruo a tu cabeza. Eso quizá explica por qué muchos afirmaban haber visto a ese monstruo. Desde ese día, todos los que escuchamos esa mítica transmisión, quisimos saber el paradero del señor Franco Castañeda. Tristemente no hay información sobre él. Es como si nunca hubiera existido. Pero eso no fue todo, ese hombre ya había dejado una gran cicatriz en nuestras mentes. Pues todos los que le oímos hablar sobre Empuje de Amor hemos comenzado a tener esas alucinaciones. Mi vecino Jeremy, que era fanático del programa La Ciudad Nunca Duerme, desapareció hace 3 noches, mientras paseaba por un parque. Sin embargo, se rumoreaba que encontraron su cadáver en un estado atroz. Siempre que su hermanita me preguntaba por él, yo le decía: Jeremy está durmiendo. Todo se fue a pique, el día que yo mismo vi al monstruo. Una noche mientras regresaba a casa, lo sentí. Una mirada constante en mi nuca. El sentimiento de ser observado fue cada vez más grande. Ese monstruo no existe, solo está en mi cabeza, solo está en mi cabeza, solo en mi cabeza. Me dije a mí mismo, con mucha determinación. Lentamente, me di la vuelta. No sé qué esperaba ver. No vi nada. Pero al poco tiempo, unos ojos amarillos me miraban desde la oscuridad, y pude ver la inconfundible apariencia del monstruo. Mientras comenzaba a acercarse, sentí sueño, y mucha debilidad muscular, no podía siquiera moverme. Solo tengo sueño, pensé. Llevo viviendo una vida llena de preocupaciones y actividades. ¿Cuándo fue la última vez que dormí a gusto? Quizá dormir no sea tan malo. Poco a poco, mis ojos fueron cerrándose. Antes de sumergirme en ese abismo onírico, comprendí algo. La ciudad necesita dormir. De forma inexplicable, desperté en medio de la noche. No fue por tener una horrible pesadilla, ni mucho menos, por alguna urgencia urinaria. Simplemente abrí mis ojos y desperté. Sí, creo que esa es la mejor forma en que podría describirlo. Sin levantarme de la cama, tomé mi celular que estaba reposando en mi mesita de noche. Tras hacerlo, intenté encenderlo, pero nada. Recuerdo haberlo dejado con un buen porcentaje de batería. Sin buscar más explicaciones, dejé el celular en mi mesita de noche. Nuevamente, sin levantarme de la cama, intenté encender mi lámpara de noche. Sin embargo, tampoco encendía. ¿Un apagón? Pensé un poco curioso. Al intentar levantarme, unas manos me tomaron desde debajo de mi cama. Era absolutamente inexplicable. Es como si ellas pudieran atravesar mi cama y mi colchón, como si estos no existieran. Estas manos me estaban impidiendo salir de la cama. Una de esas manos me tapó la boca. En ese momento, sentí como una boca se posó en la parte posterior de mi cabeza. Su cavidad llegaba hasta mi nuca y terminaba hasta la mitad de mi cabeza aproximadamente. Además de sentir como una viscosa y húmeda lengua saboreaba mi nuca, causándome una combinación de asco y terror. Intenté gritar por ayuda, pero no podía. Al poco tiempo, escuché una cavernosa voz viniendo de mi cabeza. Hágase la luz, dijo una vez mi oscuro maestro. Necesito una luz. Dame una luz. Busca una luz. Si no lo haces, me comeré tu luz. Pero, recuerda, al encender una luz, otras se apagan. Esas palabras me asustaron profundamente. ¿Qué quiere una luz? ¿Acaso se está refiriendo a que quiere que encienda alguna luz de mi casa? Aunque intentaba tocar la parte posterior de mi cabeza, no pude tocar al monstruo que me estaba saboreando. Al poco tiempo, ese grupo de manos dejaron de sujetarme y pude levantarme. Sin embargo, mi cabeza pesaba demasiado, y en ningún momento dejé de sentir esa boca. Tan pronto como fui libre, intenté salir de aquí, pero no pude, es como si mis fuerzas hubieran sido reducidas, para que solo pueda moverme lentamente. Por tener que soportar ese peso extra en mi cabeza, mi cuello me estaba matando. Tanto que sentí que se me estaba por quebrar. Mi única opción para moverme, era ir gateando, como si fuera un bebé.
Intenté encender la televisión, pero no funcionó. Tras fallar, sentí como la criatura comenzó a hacer más presión desde mi nuca. De solo imaginar lo que sea que estuviera allí, me hacía querer gritar de terror. Con mucho esfuerzo, intenté encender las luces de mi habitación, pero tampoco funcionó. Tras volver a fallar, el monstruo volvió a ejercer más presión, y esta vez pude sentir sus afilados dientes clavándose en mi cabeza. Quería gritar del dolor, pero no podía. Sentí que solamente me quedaba un intento. Este monstruo estaba jugando un juego de lo más siniestro. Que quiere una luz, no sé qué más puedo darle. Tras meditarlo, empecé a pensar en otros tipos de luz, aparte de la energía eléctrica. Rápidamente se me vino a la mente, fuego. Con esta idea, salí al pasillo, y me intenté dirigir a la cocina. Tan pronto hice eso, vi a más personas como yo saliendo de diferentes puertas. Estos llevaban unas bolsas de plástico en sus cabezas. Tan pronto me vieron, comenzaron a gatear en mi dirección, profiriendo gemidos y chillidos guturales. Me pregunté el por qué me seguían. Pero al poco tiempo lo entendí. Ellos quieren una luz, como yo. Según el monstruo, mi cabeza era también una luz. Asustado como jamás lo había estado, me dirigí hasta llegar a las escaleras. Bajé tan rápido como pude, solo para encontrarme en el primer piso con más de estos tipos, llevando unas batas de dormir, y una bolsa de plástico en sus cabezas. Para este punto, sentía que mi cuello estaba a punto de romperse por el excesivo peso. Con mucho esfuerzo, pude llegar a la cocina. Tomé una caja de cerillas de mi repisa. Tan pronto hice eso, esas personas se movieron en mi dirección, me apresuré lo más que pude y encendí una cerilla. Al hacerlo, las bolsas de plástico se arrancaron de sus cabezas, y solo pude escuchar diferentes gritos aterradores. Tras esto, desperté en mi cama, empapado de sudor. Asustado, toqué la parte posterior de mi cabeza. Estaba húmedo, quizá por el sudor. ¡Qué pesadilla más horrible!, pensé. Cuando me sentí más relajado, fui al baño para lavarme la cara, y allí pude ver una especie de marcas de dientes en mi cabeza. Decidí olvidar ese tema, pero no pude. Pues al día siguiente, una noticia dejó conmocionados a todos. La noche anterior, alrededor de 10 personas fueron encontradas muertas en sus respectivas camas, pero con una cualidad aterradora. Les faltaba la parte posterior de sus cabezas, como si éstas hubieran sido devoradas.